Estamos grabando. Que todos sean bienvenidos de nuevo a nuestro curso La Vida Devocional con los Salmos. Estamos hablando de dos temas: cómo poner en práctica una vida devocional, cómo estar en la palabra de Dios diariamente, regularmente, con frecuencia, y también cómo compartir la palabra de Dios con otros, y haciendo todo eso con base en los salmos. Cómo podemos utilizar los salmos en nuestra vida devocional, y cómo podemos compartir los salmos con los demás. Eh, Vamos ahora, estamos en la lección 5, y solamente esta noche vamos a tocar este tema de la vida devocional personal. Entonces vamos a hablar de cómo hacer un plan para estar en la palabra de Dios. Y ¿cuándo durante el día ustedes van a estar leyendo la palabra de Dios? ¿Dónde? En la casa, en el trabajo, en otro lugar. Y qué va a leer, qué va a estudiar. Entonces vamos a hablar sobre estos temas prácticos esta noche. Ah, Veo que algunos compañeros más han ingresado. Que todos sean bienvenidos. Vamos a arrancar usando esta oración, presentando esta oración ante el trono de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, en tu palabra nos das todo lo que necesitamos para nuestra salvación. También nos das el mejor ejemplo para nuestra vida devocional. Queremos aprender más y más de tu Hijo. Te pedimos que nos guíes a través de esta lección a poder llevar mejor nuestra vida devocional y ver en ella los tan grandes beneficios que recibimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Eh, yo no escribí esta oración, pero la oración tiene mucho sentido. Habla de Jesús y también de la vida devocional de Jesús. Y el pastor Henry, en el video que ustedes vieron para esta noche, él también habló sobre la vida devocional de Jesús. Y tenemos ahí dos cosas. Eh, la primera cosa es un ejemplo que seguir, ¿cierto? Jesús se apartó tiempo para meditar sobre la palabra, para orar a su Padre Celestial. Y los escritores de los evangelios notaron esto para nuestro beneficio, que Jesús fue a una montaña para orar. En la noche que él fue racionado y pues condenado a la muerte, sabemos que él fue a orar. Entonces, él se dedicó el tiempo y el espacio para su vida devocional. Esta es la primera cosa que tenemos, un ejemplo que seguir. Pero tenemos aún más. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra falta de una vida devocional, cuando nos damos cuenta de que, ni siquiera he leído toda la Biblia, o pues, ¿cuándo fue la última vez que en mi casa abrí la Biblia? O estoy fallando en tomar tiempo para orar. Tenemos en Jesús la salvación, porque su vida devocional perfecta es suya por medio de la fe. Las veces que él se dedicó el tiempo para estar en la oración, toda esta justicia, esta perfección, es atribuida a usted por medio de la fe. Entonces, cuando nosotros miramos la vida devocional de Jesús, podemos ver dos cosas: un ejemplo que seguir, pero también vemos nuestro sustituto. Vemos a nuestro Salvador orando en nuestro lugar, meditando sobre la ley de Dios, sobre la palabra de Dios en nuestro lugar. Y en él podemos encontrar el confort que necesitamos cuando podemos ver nuestra falta de una vida devocional. Vamos a iniciar repasando un poco el contenido del video, pero antes, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre Jesús y su vida devocional y lo que significa para nosotros?
Es igual pensando en la tentación de Jesús. Cuando Jesús, en medio de estas tentaciones, manejó perfectamente la palabra de Dios para defenderse de los ataques del diablo, él hizo esto para ser el perfecto Hijo de Dios, pero también lo hizo en nuestro lugar, usando la palabra de Dios perfectamente en nuestro lugar, haciendo lo que nosotros no podemos hacer todo el tiempo. Sí, señor José Mendoza, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos en el Señor Jesucristo en cómo Él llevó su vida devocional, ¿no? Orando de madrugada. Bueno, nosotros como no, bueno, yo por mi parte, yo de madrugada no lo he hecho una vez, pero muy largo, ¿no? Pero sí, eh, sí lo llevo 3 veces al día o a veces más, ¿no? Pero en la mañana, al mediodía, en la noche, en cada comida. Y a veces cuando uno tiene, nos llegan los problemas grandes en nuestra vida, y bueno, y yo he tenido esa experiencia que más allá que a veces de repente te llegan los problemas y estás ahí orando con el Señor, bueno, pidiendo su misericordia y todo, ¿no? Bueno, nuestra carne pecaminosa que a veces nos quiere desviar a otro camino, camino prohibido, ¿no? Pero yo creo que la oración es tan importantísimo, ¿no? No para estar conectado con nuestro Señor, simplemente que yo creo que nosotros estamos ya conectados ya con nuestro Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero sí, la oración es tan importantísimo y leer la palabra todos los días. Yo no digo que leo la palabra todos los días, ¿no? Pero sí, mayormente lo hago cuando subo al bus, a mi trabajo, así que tengo todo ese tiempo para poder leer la palabra, ¿no? Porque a veces trabajo lejos y bueno, pues no tengo tiempo, pero trato de aprovechar las mañanas, ¿no? De leer la palabra. Muy bien. Eso es todo, profesor. No, muchas gracias, José. Gracias por compartir un poco sobre su vida personal con nosotros. Y exactamente, como Henry dijo en el video, citando la carta de Pablo a los tesalonicenses, debemos orar constantemente. Y de hecho, yo debo tener cuidado con el verbo deber. Podemos, tenemos el privilegio de orar en cualquier momento. Tenemos acceso directo a Dios. Me acuerdo hace unos años hablando con un amigo católico romano y él me dijo, Matt, lo que a mí me gusta sobre la iglesia tuya es que ustedes tienen acceso directo a Dios. Y yo pensé, pues, pero tú puedes tener, tú tienes ese mismo acceso que yo tengo. Tú puedes también hablar con Dios en cualquier momento, pero él estaba pensando en los intermediadores y la Virgen y los santos, pero a él le gustó esta idea de hablar con Dios en cualquier momento. Es un privilegio que todos nosotros tenemos por medio de Cristo. Entonces, ya sea en el bus, en el transporte público, en el carro, caminando, haciendo fila para hacer un trámite, podemos constantemente estar, tenemos este privilegio de estar constante en la oración. No es que necesitamos, pues a veces, ¿cierto? Para hablar con alguien importante, muchas veces no tenemos el permiso, ni el privilegio, ni el acceso. Hay que pedir una cita, hay que pedir la ayuda de alguien para tratar de poder hablar con la persona importante, pero no es así con el creador de los cielos y de la tierra. Podemos hablar con él en cualquier momento. Sí, damos la palabra a Fabián. Adelante. Bueno, eh, bueno, yo en base al video y en base a la investigación que estuvimos haciendo con la lección, a mí me parece que para tener una vida devocional hay cosas de gran importancia y las voy a destacar. Las voy a destacar. Por ejemplo, no está en la lección, pero yo ya lo he comprendido, ¿no? Ujú. Lo primero y principal es oír el mensaje y tener confianza. Yo creo que eso sería lo fundamental. Después, otra de las cosas es que me gustaría a mí
ser guiado por el Espíritu Santo, así como los santos que escribieron la palabra inspirada, también yo pueda recibir lo mismo que tuvieron ellos, por ejemplo. Bueno, después orar sin cesar, eso está en Tesalonicenses, que dice que hay que orar continuamente. Bueno, después estudiar, meditar la palabra, tener un tiempo de adoración, de alabanza, de exaltación, eh, también es importante, el compañerismo, la comunión, dar gracias, ser agradecido también por lo que Dios nos da cada día. Y bueno, la verdad que es muy interesante porque los salmos, a mí me gusta mucho el tema de los salmos porque nos habla, nos habla acerca de cada situación. A veces estamos pasando una situación bueno, los salmos nos identifica en gran medida, ¿no? De acuerdo a lo que estemos pasando. Así que bueno, eso era mi comentario, pastor. Muchas gracias, Fabián. Y sus comentarios son una muy buena introducción de nuestro siguiente tema, que es una pregunta de repaso. Cuando hablamos de la vida devocional, ¿de qué dos cosas estamos hablando? Y Fabián mencionó muchas cosas. Por ejemplo, la comunión, la Santa Cena. Queremos estar participando en la Santa Cena con otros creyentes. El recordar del bautismo. Debemos recordar que somos nuevas creaciones porque hemos sido crucificados y resucitados a una nueva vida con Cristo por medio de nuestro bautismo. Las otras cosas que también Fabián mencionó, pero ¿cuáles son como las dos cosas mencionadas en el video? Sí, Teresa, muy buenas tardes, ¿cómo está? Adelante. Sí, buenas tardes, pastor. Bueno, aquí yo tengo una pregunta en Sí, cuanto a adelante. la respuesta que nos dio el pastor. Dice que esas dos cosas son tenemos que y debemos que. Bueno, aquí en la sociedad mexicana, tenemos que y debemos que, pues es lo mismo. Entonces ahí yo ya me atoro porque, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Cuál sería la diferencia de tener y de deber? Porque aquí, pues para nosotros tener y deber viene siendo lo mismo. Buena pregunta, y tiene razón. De hecho, creo que lo que el pastor Henry y lo que el video está intentando a decir es que casi estamos de acuerdo que tener que y deber que son iguales. Y muchas veces podemos pensar aquí, debo leer la Biblia, tengo que leer la Biblia. Y con ambas expresiones es una obligación. Tener que, una obligación. Debo es una obligación. Debería leer la Biblia es una obligación. Y en lugar de pensar así, como tengo que, debería, me toca, debemos estar pensando en, yo tengo este privilegio. Yo puedo orar. No necesito tener miedo de Dios, más bien puedo acercarme a su trono con mis peticiones. Entonces, sí, estamos tratando de hacer esta distinción entre tener que, deber que, me toca y este privilegio que puedo hacer esta cosa. No sé si me hice entender, si me hago entender. Sí, pastor. Sí, lo Muy entendí. bien. Muchas gracias. A usted, a usted. Y las dos cosas que mencionamos en el video es estar en la palabra de Dios. Podemos estar en la palabra de Dios leyéndola, meditando sobre ella y también orando y orando a base de la palabra de Dios. Y tenemos un gran ayuda en los salmos, porque los salmos son una colección de canciones, pero también son una colección de oraciones. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Podemos usar las mismas palabras de un salmo. Por ejemplo, yo puedo presentar un salmo como una oración mía, porque
muchas veces en los salmos los pensamientos del autor son los pensamientos que nosotros tenemos. Las cosas que estaban tocando el corazón del autor son las cosas que tocan nuestros corazones hoy en día. O otra cosa que podemos hacer es usar los salmos como un ejemplo. Por ejemplo, en el Salmo 119 que vamos a ver esta noche, vemos en el penúltimo versículo, no, sí, en el último versículo, a ver, 119, vemos aquí, en el Salmo 119, versículo 176, estamos en el capítulo más largo de la Biblia, dice, ando sin rumbo, como oveja perdida. Ven en busca de este siervo tuyo. Nosotros podemos usar estas mismas palabras para confesar nuestro pecado y para pedir perdón, para expresar nuestra confianza en Jesús, nuestro buen pastor, o podemos seguir el mismo patrón, este mismo modelo y decir, ando haciendo las cosas de mi manera, Dios. A veces estoy perdido en mis pensamientos, en lo que yo quiero hacer, en mis preocupaciones. Ven a buscarme, ven a ayudarme, confío en ti. Entonces tenemos en los salmos un gran ejemplo en cómo orar. Otra pregunta para nosotros esta noche, según el Salmo 119, ¿qué beneficios espirituales recibe uno al estar en la palabra? Y esta es una frase, me acuerdo hablando con alguien, porque, por ejemplo, Teresa mencionó en el español y esta frase de tener que y la frase deber que. Me acuerdo hablando con alguien al aprender el español y estaba hablando acerca de estar en Cristo, estar en la palabra. Y la profesora me dijo, Mateo, eso no tiene sentido, no hablamos así, estar en algo. Pero eso es porque estamos usando un vocabulario del cristianismo, estamos usando un vocabulario de la Biblia, no estamos hablando exclusivamente en términos humanos. Entonces, ¿qué significa y cuáles son los beneficios espirituales al estar en la palabra? Es decir, estar constantemente conectado a la palabra. ¿Qué opinan ustedes? Podemos hacer casi una lista viendo los beneficios, las bendiciones espirituales que tenemos en el Salmo 119. Sí, señor Julio Vargas, muy buenas noches, buenas tardes, adelante. Perdón, señor Julio, casi no lo escuchamos. Escuchamos un poco de distorsión, pero no escuchamos a su voz. Tal vez el micrófono no sea cerca a su persona. Todavía no lo escuchamos. Creo que ahora, intente ahora. ¿Aló, pastor? Ahora sí, adelante, ahora lo escuchamos. Sí. Sí. Bueno, el Salmo 119 es uno de los salmos del Señor que dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Es muy importante esto porque me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todo, mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Es muy importante que leer las escrituras y meditar en ellas es el alimento espiritual que necesitamos como hijos de Dios. Entonces, y el Salmo 119 nos dice que es muy importante reflexionar acerca de la palabra de Dios. La ley nos está sirviendo siempre como espejo, viendo que realmente que somos pecadores y que necesitamos todos los días, y como dice el Salmo 91, refugiarnos en el Señor, porque ahí tenemos su protección, ahí tenemos qué sé yo, el cuidado de Dios en todos nuestros pasos. De tal manera que esa es la referencia que hago, pastor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted y gracias por mencionar la ley, porque el Salmo, si hay un tema principal para el Salmo 119 es
la ley de Dios. Pero es importante para nosotros recordar que en este salmo, como en muchos de los salmos, la palabra ley no solo quiere decir como requisitos, mandamientos, lo que debemos hacer, sino la palabra ley se refiere a toda la palabra de Dios y podemos incluir el Evangelio. Entonces es raro porque en Academia Cristo hablamos bastante sobre la distinción entre la ley y el Evangelio, ¿cierto? Y de hecho tenemos un curso entero sobre la distinción entre la ley y el Evangelio. Y hablamos de que es importante no confundir la ley y el Evangelio. Y ahora estoy diciendo que en este contexto, la ley, la palabra ley, incluye el Evangelio. Pero bien dicho, Julio Vargas, sí, las que debemos estar meditando sobre la ley, la palabra de Dios y que va a traer tantas bendiciones espirituales para nosotros. El Salmo 119 a veces puede ser un poco difícil por causa de la repetición. Y hablamos la semana pasada sobre la repetición y que hoy en día muchas veces en la lectura, en los libros, en los mensajes, no queremos demasiada repetición, pero en los salmos muchas veces la repetición se usa para enfatizar algo. Y tenemos mucha repetición aquí en ese salmo. Y de hecho, volviendo a ese tema de la ley de Dios, aparece en el Salmo 119 8 términos distintos para nombrar la ley de Dios. Y no necesitamos, aunque hay definiciones distintas para cada uno de estos 8 términos, y podemos ver como una distinción, muchas veces se refiere a la palabra de Dios en general. Entonces, esto puede ser un poco difícil, que ahora estamos hablando de estatutos y ahora mandamientos y ahora la ley, pero aunque sí tenemos como los 10 mandamientos y hay los estatutos de Dios y hay la ley, cuando aparecen repetidamente a lo largo de este salmo, estos términos está hablando sobre la palabra de Dios. Pero aunque puede ser un poco difícil por este aspecto de la repetición, es un salmo que contiene un gran número de oraciones y consuelos y instrucciones y agradecimientos y ha sido escrito principalmente, no sabemos por la parte de quién, muchos dicen David, algunos dicen Daniel, porque podemos pensar en el contenido que, tenemos aquí un tipo que medita constantemente sobre la palabra de Dios y se enfrenta a persecuciones y problemas y regresa a meditar sobre la palabra de Dios. Entonces, algunos han dicho que posiblemente Daniel fue autor, algunos dicen que David, algunos dicen que no sabemos, y aunque, pues, no importa, pero ha sido principalmente para despertar nuestro interés en la palabra de Dios, para llamar nuestra atención a cuán hermosa es la palabra de Dios y a cuántas bendiciones espiritualmente tenemos al estar en la palabra de Dios. Sí, damos la palabra al señor Luis Bello. Adelante. Sí, pastor. No, para agregar la palabra cuando dice los que andan en la ley de Jehová, también podría hacer referencia a los que andan en las enseñanzas de Dios. Y cuando hace referencia a esa enseñanza, nos refiere a todas las enseñanzas, incluida la ley y el Evangelio. Muy bien dicho, exactamente, que a veces habla de la ley puede incluir todas las enseñanzas y todas las enseñanzas incluyen la ley y el evangelio. Muy bien, excelente.
Algunas otras bendiciones espirituales específicas que podemos ver en el Salmo 119, bienaventurado, no hace iniquidad, limpia el camino del joven, se goza en su testimonio, es consolado. Entonces podemos tener consuelo al estar en la palabra de Dios. La ley, trabajando como guía, nos va a ayudar a evitar la iniquidad, pues al estar en contacto con el Evangelio, somos limpiados de nuestras iniquidades también. Guía el joven, eh, nos da una razón para tener gozo en medio de todos los problemas de este mundo, todos los líos, todo lo que es decepcionante. Tenemos una razón para tener gozo en la palabra de Dios. Lo hace más sabio que los enemigos, más entendido de los que lo enseñan. Tiene escudo y escondedero en Dios. Aborrece el camino de mentira. Eh, También lo que quería mencionar es que, am, pues, es como nuestra defensor también, ¿cierto? No iba a poner esto aquí en la lámina. Tiene que ver con siendo un escudo. La palabra de Dios puede defendernos. Eso vemos en la tentación de Jesús también, ¿cierto? Que él utilizó la palabra de Dios para defenderse de los ataques del diablo. Muy bien, vamos a entrar en materia ahora. Vamos a entrar en el nuevo contenido para la lección 5 para esta noche. Y vamos a hablar un poco sobre el caso del señor Ricardo. Eh, Ricardo, esta es una historia fabricada, pero con base en una historia real. De hecho, yo tuve el privilegio de conocer a este señor Ricardo. De hecho, su nombre real no es Ricardo, pero eh, él, las personas a su alrededor reconocieron que era algo diferente con respecto a Ricardo. Era policía por muchos años, detective, como haciendo investigaciones. Y personas, pues aunque él tenía que trabajar en situaciones muy duras, trabajando con muchos delincuentes y pues cada día asesino, robo, violación, un contexto bastante difícil para andar en este ambiente todos los días. Las personas a su alrededor notaron que pues hay algo diferente sobre Ricardo. Él tiene algo diferente. Y Ricardo pues después de su carrera con la policía, él se dedicó a otra cosa. Él llegó a ser misionero. Y de hecho, él, y pues ya que es una historia basada en una historia real, él llegó a ser como consejero para otros pastores, para otros misioneros, usando algunas de sus experiencias pues, en la vida real, es decir, en trabajando como detective, y a estas situaciones difíciles, para aconsejar a los pastores. Y todos los que le conocen ven a él con la paz. Aunque él andaba en este mundo oscuro trabajando con estos casos tan difíciles, él tiene paz en su corazón y tranquilidad. Y él también tiene este don de aplicar la palabra de Dios a cualquier situación, haciendo todo esto con amor sincero y con gentileza. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es su secreto? Pues es que él estudió en un seminario, o pues él tiene doctorado, o tiene maestría, o tiene algún certificado. ¿Cómo es que él puede tener la paz en casi cualquier momento, la tranquilidad? Y también, ¿cómo es que él puede aplicar la palabra de Dios a, a todas estas situaciones difíciles? Y él compartió su secreto. Y él no asistió como muchos años del seminario. Sí, asistió
un poquito para trabajar en su nuevo puesto como consejero a los misioneros, pero no es que tiene como doctorado y no es que llevaba años y años estudiando. Él dijo que su secreto es que, pues voy a leer lo que tenemos aquí en la lámina. Mi abuelo, un hombre trabajador, pasaba 30 minutos hasta 1 hora sentado tranquilamente leyendo la palabra de Dios y orando cada mañana sin fallar. Siempre se sentaba en el mismo sillón con la misma Biblia, ambos desgastados con su uso durante los años. Iba a su casa y si me despertaba temprano, me dejaba sentar con él para leer y orar. Ese es mi secreto. Y este hombre, Ricardo, vio a su abuelo haciendo esto y participó en el estudio con su abuelo, pero también él puso la misma rutina en práctica en su vida. Entonces, él siguió el patrón de su abuelo y pasaba mucho tiempo en la palabra de Dios. Entonces, él llegó a aconsejar a pastores con más años de seminario que él, porque él tenía esta base en la palabra de Dios. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a compartir un poco sobre nuestra historia con esta dinámica grupal. Vamos a dividirnos en grupos y vamos a aprovechar la confianza que tenemos en Discipulado 2. Somos hermanos, hermanas en la fe. Ustedes tienen la misma formación bíblica con Discipulado 1. Están trabajando para plantar o para liderar sus grupos. Entonces, voy a pedir que ustedes hablen de estas preguntas. También voy a tomar una captura de pantalla y voy a poner estas preguntas en el chat de WhatsApp que tenemos. Vamos a dividirnos en grupos y hablar de estas preguntas. ¿Qué frutos espirituales creen que el Espíritu Santo produce en el alma de uno al tener una vida devocional así, con una rutina siempre cada día en la palabra de Dios? ¿Qué clase de persona sería? ¿Y qué cambios y frutos espirituales desea usted que Dios obre en su corazón y su vida? Entonces, no hay respuestas equivocadas a estas preguntas y voy a dejar de compartir para que pueda dejar en el grupo de WhatsApp esta lámina, la captura de pantalla de esta lámina y vamos a dividirnos en grupos, vamos a charlar un poco, vamos a volver a estar juntos y para hablar en los grupos pequeños. Ok. Y vamos a compartir entre todos después cuando estemos juntos de nuevo. Entonces, y otra cosa noté algo. Cuando ustedes están en los grupos pequeños y cuando yo entro, creo que Zoom hace un anuncio que ya estamos grabando. Entonces, pido perdón de antemano por esta interrupción, porque lo que yo puedo hacer es como el anfitrión de esta sala, voy a crear los grupos, pero cuando me meto en un grupo, el Zoom hace este anuncio que a veces presenta una interrupción. Entonces, solo para advertirles de esto. Entonces, ahora para los grupos pequeños, vamos a crear 4 grupos y deben recibir ahora su invitación para unirse a la sala pequeña. Muchas gracias. Vamos a tomar como unos 10 minutos para hablar de este tema. Unos 10 minutos. Muy bien, todos deben estar recibiendo su invitación para unirse a un grupo pequeño, a una sala pequeña para hablar de las preguntas que tenemos, las preguntas que compartí las preguntas que compartí en el grupo
de WhatsApp que tenemos. Hola, Xiomara, buenas noches, ¿cómo está? Hola, José, Xiomara, ¿cómo están, hermanos, hermana? Buenas noches, hermanos, bendiciones. Igualmente, Aquí estamos. muy bien. De hecho, estamos haciendo una actividad en grupos pequeños, pero nosotros podemos hablar un poco mientras estamos esperando que nuestros compañeros regresen. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué más? ¿Cómo va todo en Talanga? Sharif, los niños, ¿cómo Aquí están todos? estamos, ¿no? Todo bien. Aquí está Charis con nosotros, aquí. Hola, qué Aquí estamos. gusto. Muy Hola, bien. Hola, ¿qué más, Sharif? ¿Cómo estás? bien. El pastor Mateo. Así. Excelente. ¿Y sus hijos cómo están todos? Aquí están bien, pastor. Mire que Salán anda en España, anda en un viaje. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y cuándo van a volver? ¿Por cuánto tiempo van a estar allá en España? Exactamente. 20 días. Ah, ese es un buen tiempo. Ay, ok. 20 Van días a volver exactamente. españoles. Van a Anda en convertirse en español, españoles. sí. Sí. Ah, Así muy bien. es. Estuve platicando anoche con el pastor Nixon. Ah, muy bien. ¿Cómo está él? Está muy bien, el pastor dice que con eso que se va la energía, se viene la energía en Ecuador, dice, igual en Honduras. Ah, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y José, cómo está? José anda en Tegucigalpa, que ya viene, ya me dijo que entrara, que ya viene. Ah, muy bien, excelente, excelente. De hecho, nosotros en este momento estamos divididos entre cuatro, pues cinco grupos y estamos hablando de estas preguntas. ¿Qué frutos espirituales creen que el Espíritu Santo produce en el alma de uno al tener una vida devocional? Y también qué cambios y frutos espirituales desea usted que Dios obre en su corazón y en su vida. Entonces, ¿qué opina Xiomara? ¿Cuáles son las bendiciones que el Espíritu Santo puede producir en el alma de uno que siempre está en la palabra de Dios? Conmigo, pastor. Sí, sí, hágale, sí. O puede Bueno, tomar un poco de tiempo también para pensar, pero cuáles son los frutos que el Espíritu Santo puede producir? mire, bueno, yo siempre lo tengo bien presente, que un día que yo no ore, o que yo no le dedique al Espíritu Santo, primero a Él, yo siento que ese día no me va bien, fíjese. Y yo siento una gran bendición, siento paz, todas las cosas que yo espero, a mí me salen bien. Eh, Cuando yo oro, mi oración, el Señor me la escucha, hace que mi oración sea cumplida, porque yo ando orando por personas, enfermedades, me piden oración a mí para sus hermanos, su familia que están enfermos, y
y Dios me escucha mis oraciones. Entonces yo siento que sí, el Señor a mí me escucha, el Espíritu Santo, y siempre me va bien, porque yo primero me dedico a Él, primeramente Él, después todo lo que viene, Muy bien, muy y ahí bien. todo lo que viene. Sí, se nota, ¿cierto? Cuando nosotros no pasamos un día, unos días en la palabra, se nota. Sí, Estamos se angustiados. nota, Sí, pero estar en la palabra fortalecidos eh, es, sí, es refrescante, reconfortante así estar en la es. palabra de Dios. No, no darle su tiempo a Él, ese tiempo especial a Él, Sí, porque ese es un tiempo devocional para Él, sí, sí. Y de ¿verdad? Con hecho, su Espíritu Jesús y su Santo Espíritu. sí. De hecho, hoy Ya sé, en el inicio de nuestra clase, en la primera parte de nuestra clase, hoy hablamos, sí, hablamos sobre la vida devocional de Jesús, porque a veces nosotros podemos fallar en nuestra vida devocional. Yo mismo, yo sí, puedo sí, pasar un día sin estar en la oración, o nosotros podemos hacer la pregunta, ay, qué pena, ¿cuándo fue la última vez que abrí la Biblia en mi casa? sí, Ay, ¿cuándo fue la última vez que yo leí los salmos? Y nos damos cuenta de este pecado. Pero en los evangelios vemos a Jesús siendo nuestro sustituto. Él se apartó tiempo para orar. Él se dedicó un espacio para su vida devocional. Por ejemplo, él fue a una montaña para orar. O pues, ¿dónde encontramos a Jesús? Cuando él tenía unos 12 años, en el templo, con la palabra de Dios. Y su justicia en este aspecto, su vida devocional perfecta, ahora es nuestra por medio de la fe. Entonces, tenemos en Jesús un buen ejemplo que seguir, pero también tenemos en Él la salvación que necesitamos, su perfección, su justicia. sí. Pero eso yo lo he sentido, mire, que cuando yo no siento, hay días, bueno, raros días que yo no oro, pero ese día ando mal, me pega dolor de cabeza, siento que me salen unas cosas malas, y solo se me viene a mi recuerdo, ay Señor, le digo yo, perdóneme Padre, le digo, pero yo sé que fallé hoy, perdóneme, pero yo le dedico mi oración ahorita, perdóneme, yo sé que usted es primero que todo, le digo yo. Entonces ya se me baja, ya la calma me viene, ya, me Sí, viene la calma. sí, y tenemos ese perdón. Y muy bien dicho, porque sí, a veces nos damos cuenta de nuestra falta de tiempo en la palabra, de nuestra falta de oración. Así es, Confesamos este pecado y encontramos el perdón en Cristo. Encontramos la paz que queremos y que necesitamos en Él. Entonces, sí, es como Jesús nos está diciendo, Xiomara, Mateo, yo oraba en su lugar. Yo llevaba una vida devocional perfecta sí. en el lugar de ustedes. Muy bien, muy bien. Veo que nuestros compañeros están Ya listos. regresaron, sí. Bueno, Muy bien, gracias, pastor, y bendiciones, buenas tardes a todos. muy bien. Buenas tardes, sí. Muy bien. Entonces, una pregunta que plantamos para uso en los grupos pequeños fue, ¿qué frutos espirituales creen que el Espíritu Santo produce en el alma de uno al tener una vida devocional así, como Ricardo, como alguien que siempre está en la palabra de Dios? ¿Qué clase de persona será? Pues los frutos que podemos ver, los frutos que podemos esperar según la palabra de Dios son el crecimiento espiritual, el fortalecimiento de la fe, sabiduría más grande que la de este mundo, agradecimiento a Dios, confianza en su obra por nosotros, amor a Dios y al prójimo, paz espiritual. Y también pensando en qué clase de persona será, pues sabemos que la persona todavía es un pecador, pero un pecador perdonado. Entonces, el tipo de persona que seríamos es el mismo pecador,
con nuestro viejo Adán, nuestra naturaleza pecaminosa, pero también personas perdonadas, personas que ahora pues son agradecidos a Dios, con confianza en su Señor, con la certeza de la vida eterna. Sabemos a dónde vamos, sabemos que tenemos un lugar en el hogar celestial de nuestro Padre. Somos hombres, pues mujeres de la fe y guiados por el Espíritu Santo. ¿Alguien desea compartir en cuanto a esta última pregunta? ¿Qué cambios y frutos espirituales desea usted que Dios obre en su corazón y en su vida? Antes de escucharlos, una sugerencia aquí en el curso es que pueden notar estas cosas, pueden ponerlos como metas personales. Yo quiero el fruto espiritual de la paciencia. Yo quiero el fruto espiritual de ser más perdonador. Yo quiero el fruto espiritual de pensar en los intereses de otras personas. Y pueden notarlos ahí, poner en práctica su vida devocional y después hacer como un análisis personal para ver cómo va. Vamos a dar la palabra a Arturo Navarrete y después sigue Rodrigo de Jesús. Adelante, hermano Arturo Navarrete. Buenas noches, buenas tardes para usted. Hola, pastor, qué gusto en saludarlo y a todas las hermanas, hermanos, Dios les bendiga. En el pequeño grupo que tuvimos, que fue muy agradable contactar con los hermanos, yo les mencionaba que algo que a mí me gustaría que Dios me diera es la inteligencia y sabiduría para poder entender su palabra y poderla dar a conocer, o sea, eh, pues llevarla a todas las personas que sea posible. Y algo importante también, el hecho de tener es la paz y la tranquilidad necesaria para poder ser muestra ante todos. La palabra de Dios dice que debemos ser como la sal y como la luz. Y creo que otra parte de la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y la verdad, ese es mi deseo, de poder en un momento dado proyectar la palabra de Dios a través de la inteligencia y sabiduría que Él me pueda dar para entender su palabra y poderla difundir y dar a conocer, Pastor Joel. Eso sería lo que para mí desearía. Gracias. Excelente, hermano. Sí, este es un buen don, es este don de poder contestar en cualquier momento, el don de poder responder a alguien con base en la palabra de Dios. Muy bien. Y damos la palabra a nuestro compañero hermano Rodrigo de Jesús. Rodrigo, adelante. Buenas noches, Pastor Max. Buenas noches, hermano. Cristo Jesús, que los bendiga a todos. Nosotros en el pequeño grupo que estuvimos no pudimos compartir. Yo no sé si fue el computador mío o el de los compañeros, pero se nos fue de la onda. Pero sí compartimos un poquito sobre las bondades y sobre los dones que recibimos cuando estamos leyendo o estamos investigando, meditando en la palabra, en la Biblia. Y llegamos a la conclusión de que primero que todo recibimos mucha paz, también recibimos sabiduría. Y de parte mía, yo les dije que yo recibía mucha esperanza y mucha fe. Esperanza, no sé si eso será un don del Espíritu o será que yo me ilusiono, pero para mí la palabra me da mucha esperanza. Esperanza en que Dios va a escuchar mis oraciones, en que Dios está conmigo siempre, siempre, y que me va a contestar las oraciones. Esa es mi esperanza, y que voy a vivir una vida mejor siempre, voy a tener más éxito material y espiritual, que voy a poder conocer siquiera cada día. Yo le pido a Dios que me dé un alma para yo predicarle, para yo hablarle del mensaje de salvación, de las buenas nuevas, que esa persona sea bien necesitada. Inclusive cuando hablábamos esta semana sobre los salmos, pues que uno, del tema de esta semana, yo hay veces que digo, vea, por ejemplo, en el caso del trago, del alcohol, esa persona se vaya y tome, se emborrache bastante y le vaya bien mal para que le coja fastidio a eso, el alcohol, al trago, a las drogas, y venga y me cuente, y venga y se arrepienta, ¿me comprende? Entonces esa es mi aporte. Y mire, aquí en la palabra hay una
una parte muy linda que dice en Mateo 7, 7, 8, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Yo creo en esa promesa de Dios. Entonces yo cada que estoy en oración, leyendo la Biblia, yo estoy convencido de que el Señor me está escuchando. Entonces por eso les digo que mi esperanza está ahí, en que Él me está escuchando. Muy bien, muchas gracias. Algo más, perdón, lo interrumpí. No, está bien. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Sí, y pensando en estos frutos que queremos, gracias por recordarnos, Rodrigo, que sí, podemos pedirle con confianza a Dios, por favor, Dios, dame esta sabiduría, dame esta paciencia que necesito o que me falta. Dame este amor para mi prójimo. Muy bien, vamos a dar la palabra a José Mendoza y después Fabián y vamos a continuar con un último tema para esta noche. Adelante, José Mendoza. Sí, sí, profesor. Bueno, nosotros estábamos hablando, bueno, yo hablé sobre el tema de la paz, de la paciencia, bueno, sabiduría, conocimiento, ¿no? Pero al respecto, creo que lo principal que cada cristiano, ¿no? Es la paz, ¿no? El Señor primeramente, ¿no? Pero hablo como experiencia, ¿no? Yo tuve un pequeñito nada más, ¿no? Mucho tiempo. Tuve un problema espiritual, ¿no? Muy grande. No, todavía yo no leía la palabra de Dios, no entendía nada de eso, ¿no? Pero sé que pasé por un momento muy difícil en mi vida y bueno, y pasé por una psicóloga y todo, y bueno, el psicólogo me dice, mira, ¿por qué no vas a una iglesia? Y eso me llevó a orar, ¿no? Inconscientemente a orar y orar, pero una mañana amanecí con una paz tremenda y que después entendí que solamente venía de Dios esa paz. Y esa paz, con toda seguridad, hasta el día de hoy, que ya son más de 15 años, esa paz lo tengo actualmente todavía, ¿no? Y eso gracias a Dios, porque la paz cuando te da Dios es para siempre, ¿me entiendes? Y después, si ya del Espíritu Santo nos equipa, claro, a través de la lectura, del tiempo devocional que uno le lleva, ¿no? Bueno, nos equipa con sabiduría, conocimiento, paciencia y todo lo que respeto al Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, por mi parte, en realidad yo lucho mucho con la paciencia y bueno, trabajo con eso porque me cuesta mucho. Muy bien, gracias por compartir. Y la paz, y por eso tenemos como la lema de Academia Cristo, aquí tu paz, porque sabemos que hay tantas cosas que hacen que tenemos una falta de paz. Pero Jesús nos promete una paz que sobrepasa cualquier paz de este mundo, que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, vamos a escuchar a Fabián y después continuar. Adelante, hermano Fabián. Bueno, yo no quiero dejar de pasar este versículo que realmente lo estaba meditando a partir del Salmo 119 que estuvimos viendo, que es conocido y que dice en el 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, entonces yo cuando me puse a meditar en esto, yo no se lo había dicho en el grupo de pequeño, pero ahí me di cuenta de que a través de esta palabra que yo he meditado y que quería decirla al principio, a mí me parece que la palabra a mí me ha dado iluminación, la palabra me ha iluminado, porque antes, o sea, el tema es que yo puedo ver, leer algo y lo interpreto. Se abrieron los ojos espirituales, vamos a decir, ¿no? Eso es lo que me ha pasado en mi vida personal. Y bueno, me parece que es muy fundamental el tema de la palabra, de fortalecernos, de animarse, de crecer, de tener madurez espiritual. Así que bueno, quería compartir eso y bueno, el ser agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho, porque si fuera por los méritos de la carne, yo estaba, eso sí lo había comentado, yo no podría hacer esto que ahora sí yo lo hago, pero lo hago con anhelo y con deseo. Eso sería
lo que yo quería decir. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Una buena conclusión a nuestra conversación aquí sobre lo que queremos que Dios obre en nosotros. Sabemos que no vamos a ser como mejores personas. La meta no es ser mejor que otra persona. La meta es ser una persona perfecta en Cristo. Saben, y de la misma forma, no vamos a, pues, al estar en la palabra de Dios, no vamos a como ganar el favor de Dios, pero vamos a estar constantemente recordados del favor de Dios, de lo que el amor que Él tiene para con nosotros. Y me alegra que ustedes, pues, quienes hayan tomado 13, 14, 15, tal vez más cursos con nosotros, sabemos eso, que no estamos yendo a la palabra de Dios para ganar algo, más bien ahí vamos a ver las bendiciones que ya tenemos en Cristo y vamos a ser fortalecidos así. Vamos a cerrar ahora hablando sobre una tarea que ustedes tienen para la semana que viene. Van a crear un plan. Puede ser bastante simple. Puede ser simplemente como algunos puntos en una hoja. Pueden explicarme su plan por un mensaje de voz. No hay un patrón que seguir, no hay un formato que tienen que implementar, pero hay algunas cosas que hacer. La primera cosa es considerar estas preguntas. ¿Cuándo voy a leer la palabra de Dios? Por ejemplo, voy a ser honesto con ustedes. Yo no leo la palabra de Dios la primera cosa del día, a la primera hora. Tengo 4 hijos. Los rangos son entre 9 años y pues 1 año y medio. Y por eso, y tengo una hija de 6 años que a ella le encanta madrugar. Para las 5:30 de la mañana ella ya está lista para el día. Entonces, para mí no me sirve muy bien la primera hora del día, pero puede ser la hora perfecta para usted. Depende de su situación. Entonces, lo importante es encontrar una hora, un tiempo que le sirve. Y no es como, tengo que, debo iniciar el día así. No, lo más importante que diciendo que, antes de nada voy a leer la palabra de Dios. Más importante es encontrar una hora que le sirve para que lea, para que esté en la palabra de Dios. Entonces, si en la noche, si durante el almuerzo le sirve mejor, ponga esta hora, este tiempo para su plan. También, ¿dónde voy a leer la palabra de Dios? En el jardín, en la casa, en el bus, puede ser que el transporte público es muy seguro para usted. Puede sacar el celular y leer la palabra. Puede ser que mejor no en el bus. Depende de sus circunstancias. Puede ser, si usted tiene su propia oficina, puede ser, ok, cuando llego, tengo como unos 15 minutos en que nadie me va a molestar y voy a dedicar estos 15 minutos a la lectura de la palabra y 15 minutos antes de dormir. Puede ser en su casa, en la habitación, en el patio, pero ¿dónde voy a leer la palabra de Dios? ¿Qué voy a leer? Voy a leer los salmos, voy a leer los evangelios, voy a familiarizarme con los profetas menores, voy a familiarizarme con esta epístola. Entonces, ¿qué voy a leer? Y cómo usted va a meditar en la palabra de Dios y orar. Y pido que usted comparta su plan conmigo y también con su consejero. Y puede ser muy sencillo, puede ser simplemente un mensaje de voz a su consejero diciendo, estoy tomando el curso Los Salmos con la vida, los Salmos con la vida devocional con los Salmos. El profesor Mateo me pidió que hiciera un plan. Mi plan es cada mañana antes de desayunar voy a leer un capítulo de Efesios y después voy a seguir con Isaías y voy a usar
las preguntas de consolidar, del método de las 4C para hacerlo. Entonces puede ser tan sencillo su plan, pero estas son las preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué voy a leer? ¿Y cómo voy a meditar en la palabra de Dios y orar? Sí, Juan Reyes, adelante, hermano. Yo le quería decir que a donde dice que voy a leer, diarios, bueno, ahorita nos está mandando el pastor Perry Herrera para estudiar la Biblia en un año. ¿Eso estaría bien aplicarlo ahí? Perfecto, perfectísimo, exactamente. Puede ser, por ejemplo, en el celular hay un app para la Biblia que tiene planes así. Puede hacerlo con el pastor Henry, puede hacerlo con otro plan, puede abrir un grupo de amigos. Si usted tiene 2, 3 amigos, puede pedirles permiso para abrir un grupo de WhatsApp y decir, hermanos, nosotros vamos a leer un salmo cada día y cada uno de nosotros vamos a hacer un aporte. O Génesis, vamos a iniciar con Génesis y un capítulo cada día, un aporte ahí, pero sí, esto es exactamente la tarea, Juan, perfecto, sí. Entonces, algunas notas más en cuanto a cuándo, que sea a su ritmo, como mencioné, lo que le sirve a la hora que sea más conveniente para usted. Si a usted le gusta madrugar, perfecto. Si usted tiene tiempo durante el almuerzo o otra oportunidad que sea distinta a su situación personal, perfecto. Puede hacerlo más de una vez al día, entonces puede ser que, ok, antes de salir de la casa voy a leer esto, durante el almuerzo voy a leer esto, antes de dormir esto, o puede ser una vez al día. Tenemos un ejemplo en Daniel, que posiblemente escribió el Salmo 119, no sabemos, pero tenemos de Daniel. Daniel se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios. Pero ahí tenemos una descripción, ¿cierto? 3 veces al día no es una prescripción para nosotros. Orar sin cesar sí es una prescripción. Tenemos una buena descripción de Daniel apartando tiempo 3 veces al día, pero usted tiene libertad en cuanto a cuándo. ¿Para dónde? Podemos pensar en Jesús. Él fue a lugares donde no había distracciones. Fue a una montaña. No digo que usted tiene que subir una montaña. Tenemos un ecuatoriano aquí, a ver, aquí en Ecuador mucha montaña, pero no es necesario todos los días subir una montaña. Pero tenemos la misma aplicación. Un lugar donde no voy a tener tantas distracciones, a un lugar donde puedo estar solo con Dios, a un lugar que sea cómodo, donde, por ejemplo, un lugar donde no voy a estar pensando en el calor, voy a estar pensando en la palabra de Dios. Un lugar donde no voy a estar pensando en, ¿qué necesita estas personas aquí en mi trabajo? Un lugar donde tiene la tranquilidad para estar en la palabra de Dios. ¿Qué voy a leer? Pues la prioridad siempre, que la prioridad siempre sea la Biblia. Hay, como Juan dijo, planes para leer la Biblia. Pueden ustedes seguir un plan para leer la Biblia en un año, en 2 años, en 6 meses. También hay planes, por ejemplo, hay planes para leer los 4 evangelios en 6 meses. O hay planes para leer todos los salmos y proverbios en un año, o toda la Biblia en un año. Entonces hay varios planes que pueden utilizar. Puede ser más sencillo leer un capítulo diario de la Biblia. Y una nota aquí interesante, hay 1189 capítulos en la Biblia. Hay otros recursos también para ayudarles. Por ejemplo, en la página web de Academia Cristo, vamos a ir a la página web de Academia Cristo y aquí tienen ustedes, ok, ¿dónde estamos?
tienen aquí devocionales. Voy a dejar estos links en el chat que tenemos. Pero, por ejemplo, este libro fue escrito por el pastor que hizo el matrimonio, la boda para mi esposa y yo. Su hijo se suicidó. Entonces, un lío, un desafío, una situación terrible, súper grave para él y su familia. Y él escribió este libro, Benditas Lecciones de la Aflicción. Es un libro que fue traducido a español. 4 reflexiones sobre el bien que nuestro Señor puede obrar en su pueblo a través del dolor. O vemos aquí, hay pues meditando sobre el catequismo. Y pueden leer aquí para también profundizarse en la doctrina. Entonces, no vamos a pasar todo el tiempo viendo las opciones, pero tienen muchas opciones aquí en el sitio web. Y estas solamente son las opciones que tienen que ver con mensajes y devocionales. Pero también hay aquí en esta pestaña, por ejemplo, doctrina, hay aún más para ustedes. Por ejemplo, en esto creemos, o la teología de la cruz, por ejemplo, reflexiones sobre la cruz de Jesús y la nuestra, que pueden ser útiles para su vida devocional también. Entonces, perdón, no creo que ustedes estén viendo la pantalla. Qué pena con ustedes. Yo estuve tratando de hacer un tour, perdón, del sitio web y aquí estamos. Entonces, estos son los links que voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, vamos a volver a esta página y ahí es donde pueden encontrar en el sitio web de Academia Cristo mensajes y devocionales. Ahí es donde pueden encontrar los recursos que mencioné. Entonces, su tarea será compartir, pues primero crear un plan y compartir su plan conmigo y también con su consejero. Voy a avisarles a sus consejeros que ustedes van a estar trabajando en este proyecto. Por fin, la última cosa, la última lámina, y entiendo que estamos aquí con un poco de prisa porque nos toca la hora, pero ¿cómo voy a meditar en la palabra de Dios? Algunas preguntas. Si usted está leyendo un salmo, un capítulo, voy con Génesis, un capítulo cada día. ¿De qué se trata? ¿Qué pecado me lleva a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Y qué buenas obras quiero que Dios obre en mí? Estas preguntas que estamos usando para consolidar una parte de la palabra de Dios en el método de las 4C, las mismas preguntas que usamos para formar un devocional. Entonces, en resumen, su tarea es, primero, considerar esas preguntas: ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Qué voy a leer? Y pues ya tienen la cuarta pregunta contestada. ¿Cómo voy a hacerlo? Usando las preguntas de considerar. Y le pido que comparta su plan conmigo y con su consejero. Sí, adelante, señor Fabián, con su pregunta, su aporte, adelante. Sí, no, simplemente quería comentar, usted está diciendo el tema de las meditaciones y los devocionales. Bueno, yo a la mañana cuando me levanto temprano, se ve que eso yo ya lo tengo hace un tiempo largo, porque a mí me llega, hay una parte de Academia Cristo que se llama Meditaciones y otra parte que es devocionales, y a mí me mandan todos los días. O sea, me llega. No sé si es eso lo que usted está diciendo. A la mañana me viene. Sí, de hecho, debería haber mencionado eso. Es muy probable que ustedes, quienes ya son cristianos maduros, ya tienen su plan. Entonces, ya lo bajé yo. Sí, entonces solo tienen que compartir conmigo por interno, no en el grupo que tenemos, pero por un mensaje individual, un mensaje privado. Profe, eso es lo que hago yo. Me levanto y esta es mi rutina y eso es como yo tengo una vida devocional. Si usted no tiene esta práctica, esta rutina,
y ahora tenemos una oportunidad para implementar algo, pensar en, ok, eso es lo que voy a hacer yo. Bueno, Claro, sí, me viene, me viene el mensaje de lo que es lo que se está hablando y después lo traducen en un audio, que en un audio, o sea, leen todo. O sea, primero va la enseñanza y después está el audio de la persona que lo dirige. sí. No sé si será eso lo que usted dice, lo que usted No, dice. sí, cuénteme más y yo comparto un poco de mis pensamientos, pero sí, es muy probable que muchos de ustedes ya tengan su rutina, su plan. Entonces, por ejemplo, Juan leyendo la Biblia en un año bajo la dirección del Pastor Henry. Perfecto. Entonces, mándenme un mensaje explicándome un poco más y ya cumplir la tarea. Muy bien, muchas gracias, mis hermanos. Vamos a cerrar usando una oración con base en el Salmo 119 y voy a compartir con ustedes los enlaces para los recursos devocionales que tenemos en el sitio web de Academia Cristo. Voy a recordarles de esta tarea que tenemos. Como siempre, voy a subir la grabación y nos vemos Dios mediante el jueves a la misma hora para la lección 6. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra nos guía y te damos gracias que tu palabra nos da la paz que solamente viene de ti y de tu Hijo. Amado Padre del cielo, bendito eres por brindarnos esta palabra tuya, la palabra de tu gran amor, en la que nos revelaste tu voluntad respecto a nuestra salvación. Enséñanos a amar tu palabra, a oírla y aprenderla, a fin de que, guiados por esta lámpara, nuestros pies caminan por el sendero eterno. Por los méritos de Cristo, en su nombre, oramos. Amén. Amén. Muy bien, muchas bendiciones a todos. Que Amén. todos Buenas tengan una muy noches. buena noche. Igualmente, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Que todos descansen muy bien con la paz de Cristo. Dios les bendiga. Hasta la próxima clase. Tengan un descanso reparador. Igualmente. Buenas noches. Para todos. Gracias. Hasta el jueves. Gracias. Bendiciones para todos. Suerte.